Dijo que me amaba y luego mandó cerrar las puertas con llave. Yo lloraba en silencio, vestida de oro, mientras él sonreía frente a sus invitados. Nadie esperaba lo que hice aquella noche. Me llamo Jimena, tengo 28 años y el amor me rompió el corazón 2 veces. La primera, cuando perdí a mi prometido en un accidente brutal en Barcelona. La segunda, cuando creí que podía volver a amar en Dubái. Huyendo del dolor, acepté un trabajo como recepcionista en un hotel de lujo, creyendo que empezar de cero en otra tierra borraría el pasado. Fue ahí donde conocí a Amir, el jeque seductor, elegante, con una mirada que decía justo lo que yo necesitaba escuchar. Durante meses fue el hombre perfecto, atento, apasionado, protector. Me envolvió en promesas de amor eterno. Me hizo sentir única en un mundo que ya me había olvidado. Pero el hechizo se rompió y lo que quedó fue control, silencio y miedo. Amir no me veía como mujer, sino como un trofeo, algo que podía exhibir, moldear, callar. Viviendo en un palacio rodeada de lujos, pero aislada del mundo, me di cuenta de que estaba más sola que nunca. Cada gesto, cada palabra, era una trampa disfrazada de cariño. Y cuando entendí que su amor no era más que un reflejo de su propio ego, ya era demasiado tarde para salir ilesa. Esta es mi historia, del amor a la cárcel, del silencio al grito. Porque incluso en el desierto más árido, la libertad puede echar raíces, y una mujer, cuando despierta, puede derrumbar cualquier imperio. Dubái parecía otro planeta cuando llegué. El calor me envolvió como una promesa de nuevo comienzo, y quise creer que esa ciudad de luces y concreto dorado podría borrar las sombras que llevaba dentro. Apenas habían pasado 9 meses desde que enterré a Javier. 9 meses desde que la policía tocó a mi puerta en Barcelona para decirme que mi prometido había muerto en un accidente de auto, camino a Girona. Iba por el pastel de nuestro compromiso. Fui yo quien eligió ese pastel. Fui yo quien le pidió que fuera por él. Esas 2 frases me perseguían, en sueños, en la regadera, cuando salía el sol, cuando acepté el trabajo como recepcionista en un hotel 5 estrellas en Dubái. Mi mamá lloró. Me dijo que estaba huyendo. Tal vez tenía razón. Pero el departamento vacío en Barcelona me recordaba cada día lo que había perdido y lo que ya no volvería. Necesitaba respirar otro aire, ver otros rostros, no por valentía, sino por puro instinto de sobrevivencia. El hotel era impresionante, una joya de mármol blanco con cúpulas brillantes y fuentes que susurraban en árabe antiguo. Los huéspedes eran millonarios, estrellas de cine, hombres de negocios y él, Amir Al-Fayyad. Entró por la puerta giratoria como si el mundo le perteneciera. Alto, con porte de rey, ojos negros como petróleo y un traje a la medida que transmitía poder sin esfuerzo. No sonrió, solo me miró. Por demasiado tiempo, demasiado profundo, casi con devoción. ¿Eres española?, me preguntó, cuando se acercó a la recepción para hacer su check-in. Sí, de Barcelona, respondí, tratando de disimular la sorpresa de ver a un jeque haciendo su propio registro. Me encanta Barcelona, dijo con un acento suave, casi poético. Ciudad de contrastes, de pasión. Esa semana lo vi varias veces en el lobby, siempre con un saludo discreto, una pregunta casual, un cumplido sutil, nunca invasivo, nunca vulgar, solo presente. Yo era solo una empleada más ahí, pero cuando él me hablaba, era como si el hotel entero desapareciera. A la tercera semana, me invitó a cenar. Dijo que quería conocerme fuera de ese mostrador de mármol. Dudé, pero había algo en su forma de ser que me hacía sentir segura, o al menos vista. Así empezó, con vino, risas y recuerdos de nuestras infancias tan diferentes. Me habló de sus caballos, del desierto, de la poesía beduina que recitaba su padre. Yo le conté sobre mis veranos en Sitges, sobre Javier. Sí, se lo conté. Y él me escuchó con ojos tristes y manos cálidas. Con el paso de los meses, se volvió una presencia constante. Amir sabía exactamente qué decir, qué regalar, qué tono usar, flores raras, viajes breves al Mar Rojo, palabras dulces en el momento justo. Nunca imponía, solo encantaba. Cuando me pidió matrimonio, estábamos en un oasis escondido en medio del desierto. Las estrellas parecían más cerca del suelo que del cielo. Me tomó las manos, me miró a los ojos y me dijo: «Eres la mujer más fuerte que he conocido. Quiero que seas mi reina». Dije que sí, con miedo, con esperanza, con el alma aún hecha trizas, pero con ganas de creer que merecía algo más que duelo. La boda fue privada, discreta, pero lujosa. Un pequeño palacio solo para nosotros, rodeado de flores blancas y alfombras rojas. Me vestí con un traje tradicional, cubierta por un velo de encaje fino. Amir estaba imponente, orgulloso, radiante, pero había algo en su mirada.
algo frío, como si al verme vestida de novia, supiera que había ganado una guerra que yo ni siquiera sabía que existía. Durante los votos, no dijo «te amo», solo habló de compromiso, lealtad, eternidad. Cuando nuestros labios se tocaron, sentí un escalofrío que no venía del amor. Era como si estuviéramos firmando un contrato, no un destino en común. Esa noche, la primera como su esposa, supe que algo había cambiado. Ya no me besaba con la misma ternura, ya no me miraba con el mismo asombro. Ahora me poseía con la misma seguridad con la que uno toma una copa de cristal, como quien sabe que no se le va a caer, porque ahora es suya. Los primeros días después de la boda fueron como caminar sobre un jardín de seda, pero con espinas ocultas. Todo parecía perfecto: el palacio, el servicio, la comida servida en bandejas de plata, las habitaciones decoradas como si fueran escenarios de un cuento de las 1001 noches. Pero había algo que no cuadraba. Era como si el aire en ese lugar no se pudiera respirar del todo. Amir se mostraba amable, educado, incluso tierno a veces, pero sus ojos ya no eran los mismos. Algo se había apagado, o tal vez lo que brillaba antes nunca fue real. Yo intentaba convencerme de que era solo mi inseguridad, que debía acostumbrarme a esta nueva vida, a sus costumbres, a su mundo. Pero el instinto no se equivoca, y el mío me gritaba que algo estaba mal. Una tarde, mientras me probaba un nuevo hijab que me habían enviado de su parte, de seda color esmeralda, carísimo, envuelto en una caja con perfume caro, me vi en el espejo y no me reconocí. El maquillaje, el velo, los pendientes dorados, el vestido largo. Parecía una mujer de revista, sí, pero no era yo. Era como si estuviera actuando un papel. Ese mismo día salí al jardín del palacio a tomar un poco de sol. El silencio era denso, artificial. Las mujeres del servicio bajaban la mirada cuando pasaba. Me sonreían con cortesía, pero sin confianza. Sentí que no podía hablar con nadie, que mi voz, de pronto, ya no tenía lugar ahí. ¿Te gusta tu nuevo hogar?, preguntó Amir, apareciendo detrás de mí, como si hubiera estado observándome desde lejos. Es hermoso, respondí, con una sonrisa que no me nació del corazón. Él me acarició la mejilla y me besó la frente. Luego me miró con seriedad. A partir de ahora, prefiero que no salgas sola al jardín. No es por ti, es por seguridad. Aquí las cosas funcionan distinto. Asentí sin decir nada, pero algo en su tono no me gustó. No era una sugerencia, era una orden envuelta en terciopelo. Desde ese momento, pequeñas reglas comenzaron a surgir, detalles que parecían insignificantes, pero que iban formando un patrón invisible. Ya no podía usar mi celular sin supervisión. Por protección, decía. Ya no podía hablar con mis amigas en España, excepto cuando él estaba cerca. No quiero que te distraigas con el pasado. Ya no podía dormir con la puerta del cuarto cerrada, por si necesito algo en la noche, justificaba. Todo lo decía con esa voz suave, tan tranquila, tan convincente, que llegaba a hacerme dudar de mí misma. Pero las miradas de las demás mujeres, las sirvientas, las que vivían calladas en ese palacio, esas miradas hablaban por mí. Había compasión en sus ojos, una tristeza que no se decía con palabras, pero que se sentía como una advertencia silenciosa. Una noche, mientras intentaba dormir, oí voces en la habitación contigua. No entendía todo, pero reconocí el tono autoritario de Amir. No estaba gritando, pero algo en su forma de hablar me heló la sangre. Minutos después, escuché pasos rápidos, como si alguien se alejara corriendo. Cuando le pregunté al día siguiente qué había pasado, él me besó la mano y dijo: «Nada importante. A veces tengo que poner orden, pero tú no tienes que preocuparte por esas cosas». Pero me preocupé, y mucho. Ese día entendí que no estaba casada con un hombre. Estaba casada con una figura de poder, con alguien acostumbrado a controlar, a dominar, a tener la última palabra. Y lo peor era que lo hacía con una sonrisa, con flores, con vestidos caros y promesas de amor. Era un cazador vestido de príncipe, y yo, su presa, envuelta en seda. Al principio me repetía que era temporal, que estaba exagerando, que todo ese lujo, esas reglas, ese silencio, eran parte de adaptarse a otra cultura, que debía ser paciente, pero por dentro algo empezaba a romperse. El palacio donde vivíamos parecía sacado de una fantasía oriental: columnas de mármol tallado, techos con cúpulas doradas, alfombras persas tan suaves que daban ganas de acostarse en ellas. Las ventanas eran inmensas, pero no se abrían. Los jardines eran enormes, pero yo ya no podía recorrerlos sin permiso. La piscina, tan azul como el cielo del desierto, brillaba como un oasis, al que nunca me invitaban.
tenía todo y no tenía nada. Mis días eran una rutina silenciosa, llenos de vestidos lujosos, joyas que apenas usaba y habitaciones tan grandes que hacían eco cuando caminaba. Las empleadas me atendían con sumisión, pero ninguna hablaba más de lo necesario, siempre con miedo, con respeto, como si estuvieran programadas para no cruzar ciertas líneas. Amir pasaba gran parte del día en reuniones, en viajes, en llamadas. Cuando estaba conmigo, era correcto, atento, pero distante. Ya no era el hombre que me recitaba poemas en la playa. Era alguien que me trataba como parte de su propiedad, como una vitrina más en su castillo de oro. Una noche, organizó una cena privada con otros hombres de negocios. Me pidió que bajara del brazo con él, vestida como una verdadera esposa de un jeque. Me ayudaron a arreglarme durante horas. Me pusieron un vestido negro con bordados dorados, un velo semitransparente y collares antiguos que parecían pesar más que mi dignidad. Cuando entramos al salón, todos los ojos se posaron en mí. Amir sonrió, orgulloso. Me presentó como mi esposa, una joya de Barcelona. Me sentí como si me exhibiera, como si no fuera una persona, sino un objeto valioso en su colección. Durante la cena, no habló conmigo, solo de mí. Comentó cómo nos conocimos, cómo me había transformado, cómo ahora sí parecía una dama del desierto. Todos rieron, yo también, pero por dentro me estaba desmoronando. Cuando subimos a la habitación, le pedí que no volviera a hablar de mí así, como si yo no estuviera presente. Él se detuvo, me miró con calma y me acarició el cabello. Jimena, dijo, con esa voz baja que siempre usaba antes de imponer algo. Es mi deber protegerte, y tú brillas más cuando me dejas guiarte. ¿No lo ves? No, no lo veía, pero ya no tenía fuerzas para discutir. Me senté frente al espejo y por un momento vi a una desconocida, maquillada, silenciosa, rica, callada. Esa noche entendí que el verdadero lujo puede ser una prisión, una jaula hermosa, sí, pero jaula al fin. Y yo ya no sabía cómo salir sin romper las alas. En la casa de Amir no había gritos, no había portazos, no había escándalos, pero eso no significaba paz. Todo funcionaba como una maquinaria silenciosa, perfectamente engrasada y controlada. Cada persona sabía su lugar, cada gesto tenía una forma, cada palabra un límite, y yo aprendí rápido a moverme sin hacer ruido. Los primeros días pensé que era respeto por la cultura, pero pronto entendí que no era respeto, era miedo. Todos le temían, lo admiraban, sí, pero también lo obedecían con una precisión casi religiosa. Lo que él decía, se hacía. Lo que él sugería, se cumplía. Lo que él callaba, nadie se atrevía a preguntar. Una mañana, pregunté si podía volver a trabajar, aunque fuera medio tiempo, desde casa. ¿Trabajar?, dijo Amir como si no entendiera la palabra. No necesitas eso, estás conmigo. Eso debería ser suficiente. Le expliqué que me hacía bien sentirme útil, que extrañaba tener algo propio. Pero él solo sonrió, se acercó y me acarició el rostro. Jimena, tú ya me perteneces. Eres parte de este mundo. Aquí, las mujeres no trabajan por necesidad, y tú menos que nadie. No era una negativa violenta, era peor, era condescendiente, como si hablara con una niña confundida. Esa tarde, le pedí a una de las empleadas que me enseñara cómo llegar al centro por mi cuenta. Me dijo que necesitaba permiso, que no podía acompañarme sin autorización del señor. ¿Y si salgo sola?, pregunté. No debe hacerlo, señora. Es peligroso para usted y para nosotras. Ahí entendí el peso de esa palabra, peligroso. Salir sin permiso podía costarle el empleo a otra mujer, o algo más. Nadie lo decía, pero se respiraba. A partir de entonces, Amir comenzó a marcar sus reglas de forma más directa. Nada de redes sociales. No quiero que expongas nuestra vida. Nada de llamadas largas. Tu familia puede esperar. Ahora tú estás aquí. Nada de llorar. Eso es debilidad. Y tú no eres débil, ¿cierto? Cada frase venía con un beso en la frente, con un regalo caro, con una sonrisa tan suave que, si no estuviera tan vacía, me habría conmovido. Pero no era amor, era domesticación, y yo me estaba perdiendo en su mundo como agua entre los dedos. Un día, frente al espejo, traté de recordar cómo era mi voz cuando reía, cómo caminaba por las calles de Barcelona sin miedo, cómo me enojaba, cómo discutía, cómo defendía mis ideas. Ya no me acordaba, y eso me dio más miedo que cualquier regla, porque cuando una mujer se olvida de quién es, el mundo del otro se vuelve una jaula sin rejas. Los días comenzaron a borrarse unos con otros, como páginas húmedas de un libro que ya no se podía leer. Vivía en un lugar hermoso, rodeada de lujo, con todo lo que alguien podría desear, excepto una cosa: libertad y el silencio. El silencio era lo que más pesaba, un silencio limpio, elegante, educado, un silencio que lo envolvía todo como si fuera parte de la decoración. Nadie preguntaba, nadie opinaba, nadie interrumpía a Amir,
Nadie lo contradecía, ni siquiera yo. Recuerdo una tarde en que la lluvia cayó sin aviso, algo poco común en Dubái. Me acerqué a la ventana, emocionada, como una niña, y abrí los brazos. Quise salir corriendo al jardín y sentir la lluvia en la piel. No era una idea complicada. Era una necesidad pequeña, humana, pero cuando bajé las escaleras, una de las mujeres del servicio se cruzó en mi camino. Su expresión era de alarma, aunque intentó disimularlo. Señora, el Señor pidió que hoy no salga, susurró, bajando la mirada. Pero solo quiero ver la lluvia, le dije, sonriendo, con un tono suave, casi rogando. Ella tragó saliva y no respondió. Me di la vuelta, lentamente, subí las escaleras y cerré la puerta. Ese fue el momento en que comprendí que ya no tenía testigos, solo personas que me veían sin poder actuar. Esa noche, Amir no mencionó la lluvia, ni lo que intenté hacer, pero me regaló un collar de esmeraldas. Vi esto y pensé en ti, dijo. Yo asentí, lo tomé, lo puse en el joyero y me fui a dormir sintiéndome más vacía que nunca. Las conversaciones entre nosotros se redujeron a lo mínimo. ¿Dormiste bien? ¿Te gustó la cena? ¿Te hace falta algo? Nunca. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo por dentro? ¿Extrañas tu vida? Y yo por dentro gritaba, pero nadie lo oía. Y lo peor es que empecé a preguntarme si acaso merecía estar ahí, si tal vez lo había buscado, si algo estaba mal en mí por no poder adaptarme, porque eso también hace el silencio, te hace dudar de tu propia voz. Intenté escribir en un diario, como hacía en mi adolescencia, pero cada vez que tomaba la pluma, sentía miedo de que él lo encontrara, así que lo rompí, y quemé las hojas en el lavabo, quemé mis pensamientos, quemé mi única salida. Esa noche soñé con Javier, con su voz, con su risa, con su mano sosteniendo la mía en el metro de Barcelona. Desperté llorando, y por primera vez, no intenté ocultarlo, pero no pasó nada, nadie vino, nadie escuchó, porque en ese palacio el silencio era ley. Una mañana me detuve frente al espejo del vestidor, como siempre, para elegir qué ponerme. Había decenas de vestidos colgados por color, por textura, por diseño, zapatos en fila, accesorios que nunca pedí, pero que llegaban cada semana con tarjetas sin nombre. Pero ese día no buscaba qué ponerme, buscaba quién era, y no me encontré. Mi rostro se sentía ajeno, perfectamente maquillado, sí, pero sin expresión. Mi piel seguía ahí, mis ojos también, pero no brillaban, no había rabia, no había risa. Solo una calma anestesiada que me asustó más que cualquier grito. Me toqué el pecho, sentí mi propio corazón latir. Estaba viva, pero ¿vivía? Ese día no bajé a desayunar. Me quedé sentada en el borde de la cama, viendo la alfombra con los ojos vacíos. Pasaron las horas, el sol cruzó la ventana y nadie vino a buscarme. Nadie tocó la puerta. Cuando Amir regresó por la noche, notó que no había bajado. ¿Estás enferma?, preguntó sin emoción. No, solo no quería salir hoy, respondí, sin rodeos. Me miró por un momento, luego se acercó y me besó en la frente, como hacía cada vez que quería evitar una conversación incómoda. No te encierres, Jimena, eso no es bueno para ti. La tristeza se cura con belleza, no con soledad. Lo dijo como si fuera una verdad absoluta, como si el dolor fuera una mancha que se pudiera cubrir con oro. Esa noche, en lugar de cenar, abrí una caja que había dejado olvidada en el armario. Dentro estaban algunas fotos de Barcelona, mis padres, Javier. Yo con el cabello suelto, en jeans y camiseta, riendo a carcajadas en la playa. La mujer de esas fotos parecía valiente, alegre, luminosa. Yo ya no era ella. Me puse de pie, volví al espejo, me miré con más atención y por primera vez, en lugar de llorar, me enojé. No con Amir, no con el palacio, no con las reglas, conmigo, por haber entregado tanto, por haber cedido mis espacios, mis palabras, mis decisiones, por haber confundido el control con protección, la posesión con amor. En ese reflejo ya no vi una mujer perdida, vi una mujer dormida, empezando a despertar, y aunque la sombra seguía ahí, pegada al cristal, algo dentro de mí, leve pero claro, empezó a moverse, como si mi alma, enterrada bajo capas de obediencia, estuviera arañando desde adentro para salir. Esa noche, después de enfrentarme al espejo y ver por primera vez el eco de lo que fui, no pude dormir. El palacio estaba en silencio, como siempre, pero mi mente no. Algo había despertado, algo que no podía volver a callar. Me levanté, fui al escritorio de la biblioteca privada, uno que Amir casi no usaba, y tomé una hoja de papel real, tinta verdadera, no el frío de un teléfono ni la frialdad de un correo electrónico, y empecé a escribir. Querida mamá, las palabras salieron como lágrimas, sin pausa, sin filtro. Le conté cómo me sentía atrapada, cómo las paredes del palacio eran tan hermosas como sofocantes. Le hablé de la soledad, de la vergüenza por no poder decirle que no estaba bien,
de cómo fingía estar enamorada porque ya no sabía cómo salir sin romperlo todo, de cómo me había perdido a mí misma, pero no envié la carta. La guardé en un sobre blanco sin nombre y la escondí en el fondo de una caja de pañuelos vacía detrás de mis perfumes. No fue la única. Durante las semanas siguientes escribí muchas más. A Javier, a mí misma, a la mujer que fui. Javier, no sé si te fallé. No sé si esto es castigo o casualidad, pero a veces deseo que me mires desde donde estés y me digas que esto no es amor. Jimena, ¿dónde te dejaste? ¿En qué esquina te rendiste? A la que fui. Perdón por dejar que me apagaran, pero te juro que te voy a volver a encender. Cada carta era una batalla, cada frase una herida abierta, pero también un acto de resistencia. Escribir me devolvía una parte de mí, una que Amir no podía ver, no podía controlar, no podía tocar. Un día, casi por impulso, dejé una de esas cartas a la vista, en la mesa de noche. Quería saber si alguien la leería, si alguien la tomaría, si Amir diría algo, pero no, nadie mencionó nada. Era como si mis pensamientos fueran invisibles, como si mis palabras, mis emociones, mis súplicas en papel no tuvieran peso en ese mundo dorado. Y aún así, seguí escribiendo, porque era mi forma de no morir del todo, porque a veces la única voz que te puede salvar es la que sale cuando nadie te escucha. Fue una mañana distinta, no porque algo extraordinario pasara, sino por un detalle mínimo. El auto de Amir se descompuso. No había conductor disponible, así que, por primera vez en meses, tuve que salir con otra persona. Khaled, su primo lejano, era un hombre joven, de mirada tranquila y modales suaves. Siempre lo había visto de lejos, en reuniones familiares o eventos privados. Nunca hablábamos más de 2 o 3 frases, pero ese día él fue el encargado de llevarme a una clínica de rutina. ¿Cómo estás, Jimena?, preguntó mientras abría la puerta del auto. La pregunta me desconcertó. Nadie me la hacía así, de forma honesta, sin protocolo. Bien, dije, como por reflejo, y luego, en voz más baja, creo que, sobreviviendo. Khaled me miró de reojo, sin decir nada por un momento. Luego encendió el motor. Si alguna vez necesitas hablar, de verdad hablar, dijo sin mirarme. Yo sé escuchar. Ese gesto, pequeño, inesperado, se sintió como una grieta en el muro que me rodeaba. Durante el trayecto, hablamos poco, pero con sinceridad. Me preguntó sobre España, sobre mi familia, sobre mi vida antes de llegar a Dubái. Le conté que estudié literatura, que antes de todo esto soñaba con ser editora. Me miró sorprendido. Nunca te imaginé aquí por elección, dijo, y esa frase me quedó marcada. Cuando regresamos, me ayudó a bajar del coche. Me ofreció su mano, y por un segundo sentí algo cálido. No era deseo, no era atracción, era humanidad. Esa noche no dormí. Pensaba en esa frase. Nunca te imaginé aquí por elección, porque no lo fue. Yo elegí a Amir, pero no elegí la jaula. Y Khaled, sin saberlo, me había recordado que afuera del palacio existía otra cara del desierto, una donde aún había aire, sombra y tal vez salida. A la mañana siguiente, busqué entre las cartas que había escrito. Agarré una, la más sincera, la más rota, y la guardé en mi bolsillo. No sabía aún qué haría con ella, pero por primera vez tenía a quien dársela. Esa noche, me dormí con el papel arrugado en mi bolsillo, sintiendo su presencia como un fósil caliente contra la piel. Cerraba los ojos y veía el desierto, la carretera, el reflejo de mis propias manos sosteniendo la carta. Nada en aquel palacio tenía el poder de borrar ese instante, pero cuando amaneció, supe que el riesgo de vivir era también el riesgo de morir. Desayunamos en silencio. Él, sentado con el porte impecable de siempre frente a una taza de té dorado. Yo, fingiendo apetito, mientras mis pensamientos giraban como águilas atrapadas en jaulas invisibles. Me ofreció un croissant, como si todo estuviera bien. Tomé un bocado y me quemé la lengua. Pero lo peor no fue el dolor físico, fue la reálisis, súbita, violenta, de que ese palacio, su palacio, ya no era un refugio, era una prisión dorada cuyo guardián yo había permitido. ¿Algo diferente en ti esta mañana?, preguntó él, observándome con la calma de quien mide cuidadosamente sus palabras. Negué, con voz débil. Mentí, porque decir la verdad dolía más que cualquiera de sus silencios. Durante horas, caminé por los pasillos del palacio con la cabeza baja. Sentí las miradas de las sirvientas, cuidadas, educadas, aterradas. Ellas sabían, y yo también, sabíamos, pero nadie decía nada, nadie actuaba. Era como vivir en una ciudad de fantasmas donde el ruido se extingue y la culpa se convierte en polvo. Esa tarde, encontré el valor de subir a la terraza del palacio, una enorme plancha de mármol blanco que quedaba justo bajo el sol de la tarde. Me repetía, solo un momento, respira.
Me senté al borde, dejé caer los pies, dejé que el viento caliente del desierto me recordara que existía algo más allá de estos muros. Cerré los ojos, aspiré, pero cuando bajé la mirada, vi su carro estacionado más abajo. Inesperadamente, sentí un nudo en la garganta. Volví al interior sin mirar atrás, y fue entonces cuando lo escuché. Pasos firmes, ese sonido que se siente antes de que algo cambie. Jimena, dijo al llegar a la puerta. ¿Dónde estabas? Mi corazón se encogió. Quise huir, quise gritar, pero estaba atrapada en 1000 tonos de mármol, sin una grieta por donde escapar. Estaba pensando, respondí, casi en un susurro. Su mirada se endureció. No era una furia explosiva, no hacía falta. Sus ojos se volvieron vacíos como espejos rotos. No me gusta que pienses sola, dijo. Me quedé en silencio. Sentí sus palabras como cuchillos finos, invisibles, que se clavaban sin dejar marca inmediata. Esa noche, la cena fue un rito extraño. Copas vacías, risas forzadas por parte de sus invitados, comentarios sobre negocios, tierras, caballos. Yo estaba allí, impecable, sin voz, una estatua viva. Al volver al dormitorio, me esperaba algo. Un vestido nuevo, un perfume floral, uno de muchos, y una nota doblada con su caligrafía firmada. Para que recuerdes quién manda aquí. Abrí la nota con manos temblorosas. No decía mucho, pero lo suficiente para grabar miedo en mi pecho. Y entonces entendí. En su mundo, soñar no era un derecho. Soñar era un lujo. Y el lujo, en su palacio, se paga con dolor. Durante los siguientes días, las sombras crecieron alrededor de mí. Me prohibió hablar con cualquiera salvo con él. Las sirvientas cruzaban al otro lado del corredor cuando yo pasaba. Las ventanas siguieron cerradas. La piscina siguió intacta. El jardín, ajeno. Una mañana me senté en la cama y dejé caer la carta sin nombre sobre el suelo de mármol. No la recogí. Me quedé observándola, ligera, inútil. Era como una confesión al viento, una verdad que él no vería, que nadie vería. La carta me dio una idea peligrosa, una idea que podría costarme todo. Esa noche decidí vestirme con mi ropa de siempre, jeans, camiseta vieja, cabello suelto. Solo por un instante quise volver a ser yo, para mí, para ver si podía reconocerme debajo de tanto oro. Me dirigí a la sala de estar común, donde él organizaba una reunión de negocios. Entré sin permiso, hablando con voz firme, aunque temblorosa. Amir, dije, necesitamos hablar, no como esposa, como persona. El murmullo cesó. Los invitados me miraron con sorpresa. Él me miró con asombro y luego con desaprobación. Fue la primera vez que alguien vio mi reflejo verdadero, sin disfraz, sin joyas, con miedo, pero con presencia. ¿Qué necesitas?, preguntó él con voz fría. Necesito mi vida, respondí. Y no lo digo por capricho, lo digo porque ya no reconozco quién soy. Su sonrisa asomó apenas, una sombra que asustaba más que el odio visible. ¿Mi vida?, repitió. No entiendes en qué mundo vives. Aquí todo tiene un dueño, y tú elegiste pertenecerme. Las palabras cayeron como lanzas, alcanzaron su blanco, me rompieron algo por dentro, pero de algún lugar profundo del dolor surgió algo más fuerte, rabia. No elegí olvidarme, no elegí perder mi voz. Solo te creí, dije, y hoy veo que te creí de más. El silencio fue tan denso que pude oír el latido de mi corazón. Él se acercó, subió un paso, me tomó del brazo, con delicadeza. Eres mi esposa, eres mi posesión, no eres tú quien decide, murmuró. Sentí el frío de sus palabras recorriendo mi espalda, pero esa noche algo dentro de mí se encendió. No lloré, no temblé, me giré, solté su mano. Entonces empiece a considerarme persona, dije. Giré sobre mis talones y me fui. Subí las escaleras sin mirar atrás. Sentí sus ojos ardiendo, queriendo quemar las tablas bajo mis pies. Cerré la puerta de nuestra habitación. Me hundí en la cama. Las lágrimas vinieron, lentas, calientes, limpias. Y por primera vez no tuve miedo de llorar. Lloré por la mujer que fui, por la que me había convertido, por la que aún podía ser. Y con esas lágrimas sentí algo nuevo, esperanza, porque lo había dicho, en voz alta, frente a otros. Había usado mi voz, no como súplica, sí como grito de reclamo. Tal vez él nunca me escuche, tal vez me gane de nuevo, con palabras suaves, con perfumes caros, con cadenas de oro, pero ya no sería la misma mujer que entró a este palacio. Esa noche dormí con miedo, pero también con la convicción de que vivir no es aceptar jaulas, aunque tengan dorado, y en mis sueños volví a Barcelona. Sentí el viento del Mediterráneo, el sabor de la sal, la risa de las olas. Sentí mi nombre de nuevo, Ximena, esa carta que nunca envié. Ya no era solo un pedazo de papel, era mi memoria, mi voz, mi advertencia.
y aunque él intentara borrarme, yo empezaba a escribir mi propia historia. Los días siguientes al enfrentamiento con Amir fueron silenciosos, pero no como antes. El silencio, esta vez, no era sumisión, era tensión, como si el aire entre nosotros se hubiera convertido en una cuerda apretada que ninguno se atrevía a jalar por miedo a que se rompiera algo irreparable. No me habló durante 3 días completos. No me miró, no me tocó, pero no me encerró. No me gritó, no cambió las cerraduras. Esa era su forma de castigo, el vacío, la ausencia. Y aunque al principio sentí miedo, ese miedo aprendido que me hacía callar y pedir perdón aunque no supiera por qué, algo en mí empezó a resistirse. No era la misma, no podía volver a ser la sombra obediente. Me vestí con ropa sencilla, caminé con la cabeza en alto, empecé a leer libros prohibidos de la biblioteca, reuní mis cartas, las releí, una por una, y lloré por cada palabra escrita en silencio. Un día me miré al espejo, sin maquillaje, con el cabello suelto y los ojos hinchados. Pero esa vez no me vi débil, me vi real, y eso fue más poderoso que cualquier joya que él me hubiera dado. Esa tarde, bajé al jardín sin pedir permiso. Llevaba un libro bajo el brazo, me senté bajo una palmera y cerré los ojos, dejando que el calor del sol me tocara sin filtros. Una de las empleadas me vio desde lejos y se acercó con cautela. «Señora, el señor no ha autorizado». «No importa», la interrumpí suavemente. «Estoy bien aquí. Si él pregunta, dígale que vine por mi alma». La mujer me miró como si acabara de romper una ley sagrada, pero no dijo nada, solo asintió y se fue. Por primera vez, alguien no me corrigió. Solo me observó como se observa a alguien que vuelve a respirar. Esa noche, cuando Amir regresó, me encontró sentada en la sala, escribiendo en una libreta. Me miró desde la entrada, en silencio. No dijo nada, solo me observó. «¿Qué escribes?», preguntó al fin, con una voz que parecía cansada. «Mi historia», respondí sin levantar la vista. «Por si un día olvido quién soy». Él no contestó. Se fue sin hacer ruido. Pero esa noche supe que algo había cambiado. Ya no tenía el poder de borrarme, porque una mujer rota no es una mujer débil, es una mujer que está recogiendo los pedazos y eligiendo cuáles valen la pena. La libertad, entendí, no llega de golpe, no es una explosión, no es una puerta que se abre de par en par, es más como una grieta, una pequeña fisura que se abre en el muro, apenas visible, pero suficiente para que entre un hilo de luz. Yo ya había hecho mi primera grieta, y Amir lo sabía. Desde aquel día en el que le dije que estaba escribiendo mi historia, su actitud cambió, no de forma evidente, pero sí perceptible. Se volvió más cuidadoso, más silencioso, más vigilante, como si esperara que yo diera el siguiente paso o cometiera el siguiente error. Una noche, mientras caminaba por el jardín, sentí una presencia detrás de mí. Me detuve. No era él, era Khaled. «¿Estás bien?», preguntó, con esa voz suya tan tranquila que siempre me hacía sentir menos sola. «No lo sé», respondí con honestidad. «Estoy aprendiendo a no fingir que lo estoy». Él asintió con los ojos llenos de respeto, no compasión, respeto, como si entendiera lo que costaba decir esas palabras en voz alta. «Tengo algo para ti», dijo, y me extendió una hoja doblada. Era un papel simple, sin logo, sin firma, pero al abrirlo, lo reconocí de inmediato. Era una copia de mi pasaporte. «¿Cómo conseguiste esto?», susurré temblando. «Nunca lo destruyeron, solo lo ocultaron. Lo encontré en la oficina de Amir, en una carpeta con tu nombre. Sentí que me faltaba el aire. Una parte de mí había asumido que ya no tenía identidad fuera de ese lugar, que había desaparecido en papeles, en registros, en permisos, pero no, aún existía. En algún lugar, fuera de esos muros, aún era Jimena Rodríguez, ciudadana española, mujer libre. «No puedo irme», dije, apenas en voz baja. «Si me voy así, él se va a vengar, no solo de mí, de las mujeres que me ayudan, de ti». Khaled se acercó un poco más. «Entonces no te vayas aún, pero prepárate, porque tarde o temprano tendrás que elegir quedarte segura o irte libre». Esa noche dormí abrazando el papel, como si fuera un escudo, como si fuera mi nombre, mi historia, mi cuerpo, y al amanecer comprendí algo más duro aún. Mi libertad sí tenía precio. No solo era el riesgo, era también el dolor de saber que irme implicaba dejar cosas atrás, rostros, lugares, recuerdos, y que si decidía salir, tendría que hacerlo no como víctima, sino como mujer decidida a recuperar lo que le quitaron.
El precio de la libertad no es solo el miedo, es tener el valor de pagar con todo, incluso con el corazón. Desde que Khaled me entregó la copia de mi pasaporte, algo dentro de mí se reacomodó. No fue esperanza exactamente, fue estrategia. Dejé de esperar a que alguien me salvara. Empecé a observar, a escuchar con más atención, y descubrí algo que jamás había considerado. No estaba sola. El palacio estaba lleno de ojos, pero no todos eran de vigilancia. Algunos eran testigos. Comencé a notar gestos mínimos. Una mirada que duraba un segundo más de lo normal, un gesto con la cabeza, una bandeja de comida dejada a propósito más tarde de lo habitual, solo para darme 5 minutos a solas. Eran señales pequeñas, casi imperceptibles, pero humanas. Una noche, mientras me ayudaban a cambiarme para una cena, Samira, una de las asistentes más antiguas de la casa, me susurró algo al oído mientras me ajustaba el broche del vestido. No eres la primera, señora, pero puede ser la última. Me quedé helada. Mi corazón latió como si hubiera escuchado una sentencia, pero sus manos no temblaban. Estaban firmes, como si llevaran años esperando ese momento para hablar. ¿Qué quieres decir?, alcancé a murmurar. Él no cambia, solo perfecciona su método. Y tú eres diferente. Él lo sabe, por eso ahora tiene miedo. Nunca imaginé que Amir pudiera temer algo, pero las palabras de Samira me hicieron pensar. ¿Y si el verdadero poder no estaba en sus manos, sino en las nuestras? Esa misma noche, al entrar al comedor, lo noté. Amir me miró como siempre, con esa sonrisa de perfección calculada, pero había tensión en sus ojos, como si intuyera que algo se estaba moviendo fuera de su control. Y tenía razón. En las siguientes semanas, Samira se convirtió en mi sombra silenciosa. Me daba libros escondidos entre la ropa, me dejaba notas cifradas, me abría la ventana del vestidor por las noches, solo para que pudiera sentir el aire real. Una tarde, al pasar por uno de los corredores más alejados, encontré a Laila, otra trabajadora del palacio, sentada en el suelo, llorando en silencio. Me acerqué, no dije nada, solo le ofrecí mi mano. Ella la tomó, no hablamos, no hacía falta. Fue ese día cuando entendí que en esa casa no solo yo sobrevivía, todas lo hacían, y que había una red, invisible, callada, pero viva, una red de mujeres cansadas de callar, de no existir, de ser decorado en la vida de un hombre que nunca las miró como personas. Samira fue quien me dio la clave final, el nombre de un contacto de confianza fuera del país. Un hombre que ayudaba a mujeres extranjeras atrapadas en matrimonios o contratos abusivos. Me lo escribió en un pedacito de papel y lo cosió dentro del forro de uno de mis abrigos. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer, me dijo, mirándome directo a los ojos. Y por primera vez sentí que tenía un ejército, pequeño, callado, femenino, fuerte, aliadas en silencio. Y eso, en un mundo que nos quería solas, valía más que todo el oro del palacio. Nunca fui buena mintiendo. Siempre fui de las que mostraban todo en los ojos, pero esa noche, por primera vez, me puse una máscara. Una que no brillaba, ni lloraba, solo observaba, planeaba. El plan no era perfecto, no tenía todos los detalles, ni sabía con certeza si funcionaría, pero era el único camino que tenía. Y como decía mi abuela, más vale arriesgar la vida que vivirla a medias. Todo comenzaría con una visita al centro. Amir había aceptado, por fin, dejarme salir. Claro, no sola. Me acompañarían 2 empleadas del palacio y un chofer de confianza. Iba a elegir telas para un evento formal, un encargo inofensivo, tradicional, pero era una cortina de humo. Samira me ayudó a preparar todo. Me cosió dentro de la túnica un pequeño celular desechable, con un número ya marcado. Solo tendría que presionar un botón para contactar al hombre que ayudaría en mi escape. No lo uses hasta que estés a más de 2 calles del palacio, me dijo. Y si algo sale mal, no te culpes. Las jaulas no se rompen fácil, pero se rompen. La mañana de la salida, el cielo estaba nublado. Extraño en Dubái. Lo tomé como señal, un aviso. Respiré profundo mientras me cubría con el niqab. Sentí que dejaba de ser Jimena por unas horas, que me convertía en una figura anónima, invisible. Irónicamente, esa invisibilidad era mi mejor aliada. La camioneta nos llevó hasta el mercado de telas, un lugar lleno de colores, olores y ruido, algo que no sentía hace meses. Caminaba despacio, como una mujer cualquiera, como si mi alma no estuviera al borde del abismo. Cuando las empleadas se distrajeron viendo bordados, caminé unos pasos hacia el pasillo lateral. El chofer se quedó en el coche, y yo, con las manos temblorosas, apreté el botón. 1, 2, 3 señales. Luego, una voz. «¿Ximena? ¿Hablas español?» «Sí», susurré. «Necesito salir de aquí. Hoy. Ahora». Me dio instrucciones rápidas, muy específicas. Caminar hasta el final del mercado.
tomar una puerta trasera, entrar a un taxi que ya me estaba esperando. Todo debía pasar en menos de 5 minutos. Colgué. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho, pero no podía dudar. Me acerqué a las empleadas. Iré a los baños. Regreso en un momento. No esperé respuesta. Me perdí entre la gente, entre telas y palabras árabes. Crucé olores a canela, incienso y cuero. Y cuando vi la puerta trasera, supe que era ahora o nunca. El taxi me esperaba. Un hombre delgado, con gafas oscuras y una expresión neutra. No preguntó nada, solo dijo, sube, rápido. Me metí al asiento trasero, cerré la puerta y respiré por primera vez. Estábamos a una calle, luego dos. Cuando miré por la ventana, vi el mercado desaparecer como un espejismo. Y entonces lloré, no de miedo, de vértigo, de libertad, pero también de culpa, porque sabía que lo que venía no sería fácil, porque sabía que no todas tendrían esa oportunidad, porque dejaba atrás a mujeres que me habían salvado en silencio, porque estaba cruzando un umbral que ya no me permitiría regresar, y sobre todo porque aún no estaba a salvo, aún faltaba la parte más difícil, desaparecer sin dejar rastro. El plan estaba en marcha, pero el peligro apenas comenzaba. No recuerdo bien el momento exacto en el que dejé de correr. Solo recuerdo el sonido del motor del taxi alejándose, la sensación del aire entrando por mis pulmones como cuchillas y el temblor en las manos que no se iba aunque apretara los puños con todas mis fuerzas. Me llevaron a un pequeño departamento en una zona apartada de Dubái, lejos de los centros comerciales y los hoteles de lujo. El hombre del taxi me dijo que me quedara ahí al menos 3 días, que no encendiera luces de noche y que no saliera ni a la puerta. Alguien vendría por mí con una nueva identidad, un nuevo pasaporte, un nuevo destino. 3 días, 72 horas que se sintieron como una eternidad suspendida entre el miedo y la esperanza. Pero Amir no tardó. Al segundo día, supe que me estaba buscando. Lo escuché en las noticias locales, en redes sociales a las que accedí con el celular oculto. Había puesto una denuncia falsa diciendo que su esposa estaba desaparecida y bajo riesgo mental. Esa palabra me ardió como fuego. Lo estaba usando todo a su favor. Dinero, poder, influencia. Mostraba una imagen de preocupación pública, mientras en privado desataba una cacería. Recibí una llamada anónima desde un número bloqueado. Jimena, ya sabe que saliste del mercado. Alguien habló. Están revisando cámaras. Necesitas salir esta noche. No hay más tiempo. Era Khaled. No dijo su nombre, pero reconocí su voz. Estaba nervioso. Se estaba arriesgando. ¿Y si me encuentra?, pregunté. Entonces grita, dijo. Grita tan fuerte que nadie pueda volver a callarte. Colgué con el corazón en la garganta. No sabía si debía correr o quedarme, si confiar o esconderme para siempre. Pero lo decidí. No volvería al silencio. No esta vez. Horas después, la puerta del departamento se sacudió. ¡Jimena!, gritó una voz familiar. Sé que estás ahí, Amir. Mi cuerpo se paralizó. Sentí que todo el aire desaparecía. Su voz no era dulce, no era suave. Era la de un hombre que había perdido el control y estaba furioso. Sal ahora. No tienes idea del daño que estás haciendo. Pegué la espalda contra la pared. Cerré los ojos. Lo escuché golpear la puerta. Luego el sonido metálico de una llave. Estaba entrando. Busqué algo, lo que fuera. Vi un florero. Lo tomé. Me escondí detrás de la cortina. La puerta se abrió con violencia. Y cuando lo vi cruzar, cuando su sombra llenó la habitación, supe que era ahora o nunca. Amir, grité desde el fondo de mi alma. No soy tuya. Él se detuvo. ¿Me vio? Había sorpresa en sus ojos. Sorpresa y rabia. Tú no entiendes cómo funciona este mundo, dijo caminando hacia mí. Las mujeres como tú... No, interrumpí. Las mujeres como yo ya no se callan, ya no se esconden. Arrojé el florero a sus pies, no para herirlo, para marcar un límite. Él no se movió, me miró, y algo en su expresión cambió. Ya no era el jeque poderoso, era un hombre acorralado, herido por el grito de una mujer que no le tenía miedo. Esto no ha terminado, dijo. Sí, ya terminó, le respondí, con voz firme. Detrás de él, 2 policías, alertados por el contacto de Khaled, entraron al departamento. Fue todo rápido. Preguntas, documentos, argumentos, y entonces mi grito se volvió oficial. Declaré todo, con lágrimas, con rabia, con fuerza, conté mi historia, y por primera vez el oro no brilló más que mi verdad. Pasaron semanas. El proceso legal fue largo, agotador y muchas veces solitario, no porque yo no hablara, sino porque todavía había quienes no querían escuchar. Pero ya no era la Jimena que llegó a Dubái con el corazón hecho trizas. Era una mujer que había tocado fondo y contra todo pronóstico había empezado a levantar
levantarse con sus propias manos. Con ayuda de una red de apoyo silenciosa, Khaled, Samira, Laila, y gracias a organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, logré salir del país bajo protección internacional. No fue fácil, nada fue fácil, pero fue posible. Una mañana, crucé el aeropuerto usando una identidad nueva, con mi pasaporte renovado, los nervios a flor de piel y el corazón palpitando como si estuviera corriendo contra el tiempo. Pasé migración. Nadie me detuvo. Cuando el avión despegó, lloré, no de miedo, de libertad. Llegué a un país desconocido, con poco equipaje, sin certezas, sin lujos, pero con algo que nunca antes había tenido, la posibilidad de elegir. Al principio no podía dormir, me despertaban pesadillas, su voz, su mirada, sus manos marcadas en mi memoria. Pero con el paso de los días, ese ruido fue perdiendo fuerza. Ya no dominaba mis pasos, ya no dirigía mi historia. Y un día, simplemente, me senté frente a una hoja en blanco y escribí mi historia, con rabia, con amor, con verdad, no como una víctima, sino como una sobreviviente, y la publiqué, con mi nombre, porque él me quitó muchas cosas, pero no pudo quitarme la voz. Ahora vivo en una ciudad pequeña, frente al mar, camino descalza por la arena, leo libros al atardecer, hablo con mujeres que también están sanando. No soy famosa, no soy rica, no soy la esposa de un jeque, soy Jimena Rodríguez, la mujer que casi se pierde por complacer, que casi se borra para ser aceptada, que casi muere en silencio. Pero no murió, porque el desierto no se olvida, pero yo tampoco. Y ahora, mi memoria es libertad. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Jimena? ¿Te habrías quedado en la jaula de oro o habrías arriesgado todo por tu libertad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz también importa. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para más relatos que no se olvidan.